Y en el programa del día de hoy, la Premier League deja en offside a las casas de apuestas al prohibir los sponsors de apuestas en su parte principal para la siguiente temporada. Vamos a comentar esto. Luego, el venezolano Michael Pimentel fue notificado de nuestro equipo flamante campeón de softball mundial con un resultado analítico adverso de dopaje. Vamos a ver de qué trata esta situación. También, Betano, de 6 millones que le paga River Plate, a pagarle casi 46 a Flamengo. ¿Por qué está ganando más Flamengo que River? Y finalmente, la multipropiedad, el Citigroup, le quita un jugador a Corinthians y le hace perder 48 millones de dólares. Todo esto y mucho más en su programa, El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero placer, honor y privilegio estar con ustedes el día de hoy, los verdaderos hinchas del deporte, los que quieren saber más, para venir a hablar de lo que más nos gusta. Los casos jurídicos dentro del deporte, el mercadeo dentro del deporte y todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva. Porque en este programa no solo nos interesa darte nuestra opinión, sino también darte información y contexto para que ustedes mismos puedan tomar sus opiniones bien informadas. Y para eso nos acompaña el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y gracias por estar en un nuevo episodio del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. También nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Y por supuesto, como todas las semanas, nos acompañan ustedes. Muchísimas gracias siempre por su sintonía. Sin más ni más, vamos a empezar con unos pequeños comentarios el día de hoy. Y es que en el fútbol ocurrió algo, en el fútbol venezolano, en la Liga de Fútbol Venezolano, algo que nunca había visto en mi vida, de verdad. La jugada del partido fue un cambio. No fue un gol, no fue una falta, no fue una tajada, fue un cambio de un jugador, la jugada DACA del partido. ¿Cómo viste esto, Andrés? ¿Y cómo podemos reflexionar? ¿Esto ayuda al patrocinador o no lo ayuda? ¿Cómo lo viste tú? Insólito porque me entero de esto a través de las redes sociales por el ruido que estaba haciendo cuando el jugador del partido, o la jugada del partido, mejor dicho, fue un cambio. Fue una sustitución. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que esta sustitución fue al jugador Darwin Machís de UCB Fútbol Club, que además hizo su primera aparición en el fútbol venezolano después de 13 años, pero todo el mundo decía, hubo goles, hubo de todo, hubo acciones destacadas, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo hizo? Yo la verdad no lo entiendo, la gente no lo tomó muy bien. Yo entiendo por dónde va la gente. Ahora habrá que preguntarle si le funcionó a la marca que quiso hacer esto, porque esto para mí viene de la marca, no viene de la liga, porque no le encuentro sentido y no es la primera vez que lo veo en el fútbol. Por ejemplo, recuerdo en el Mundial de 2014, Alemania le gana a Argentina, pero el jugador del partido fue Lionel Messi y le dieron un premio de 10. Entonces es como que acaba de perder una copa, pero le dieron un título, le dieron un premio. Entonces no es la primera vez que veo un premio que sea raro, que sea distinto, que no tenga que ver con lo que sucedió en la cancha, simplemente es porque la marca o el patrocinador está buscando algo específico. Quiero creer que es esto y no que no encontraron más nada que hacer o que tuvieron una deliberada suerte por demostrar un fichaje que quería hacer ruido necesariamente. Exactamente. Yo te digo algo. Hay una norma que suelen poner los estatutos de las diferentes confederaciones, de la FIFA, donde dice que lo comercial no puede estar por encima de lo deportivo. Y a veces veo todo lo contrario. No tiene sentido que tu jugada del partido sea un cambio. Ridiculiza un poco el espectáculo que estás viendo en la cancha. Te estás diciendo que no pasó nada importante en el partido. Yo no estoy muy de acuerdo con que hayan hecho eso. Es interesante que algunos de repente piensan, bueno, pero está trayendo que todo el mundo hable de eso. Bueno, sí, pero no positivamente. El principal problema que yo veo. Pero hablando de atletas, la Agencia Mundial Antidopaje está presente en los Juegos Panamericanos Juniors y hizo el famoso WADA Athlete Engagement, el enganche con los atletas, ¿no?
Cuéntame, Elena, ¿cómo lo viste esta vez? ¿Qué tal estuvo este tipo de acciones que hicieron la Agencia Mundial Antidopaje allá en Paraguay, donde se están jugando estos juegos? Así es, recordemos que se tratan de los Juegos Panamericanos Junior, donde están participando atletas de entre 12 y 22 años, y me parece muy importante hablar sobre esto porque la Agencia Mundial Antidopaje está presente en estos Juegos con su programa de participación de atletas. ¿Para qué? Para crear conciencia justamente en los atletas, aprovechando su temprana edad, para responder preguntas, inquietudes que estos tengan sobre las cuestiones de dopaje o antidopaje más que todo. Esto me parece importante destacar porque desde este lado pensamos, creemos que la primera conexión que tiene que tener el atleta es la educación con respecto al dopaje, no una muestra antidopaje ni un resultado. Así que crear conciencia sobre el dopaje y sobre todo con atletas tan jóvenes que en muchas ocasiones esta es su primera participación en unos tipos de juegos de este estilo. Entonces que esté presente la Agencia Mundial Antidopaje con sus atletas, promoviendo el juego limpio, promoviendo la salud también, me parece importante destacar porque reitero, lo más importante en el dopaje es la educación. Yo estoy 100% de acuerdo y es interesantísimo porque entonces hacen activaciones, pero no es para el público, no es comercial, no es para llegarle a la gente y promover los juegos. No. Son activaciones directas para recordarle a los atletas, si te dopas, saldrás suspendido. Hacer trampa no es lo correcto. Así que genial siempre estas actividades de la Agencia Mundial Antidopaje. Y todavía hablando de atletas, porque hoy venimos cargados de temas brasileños, pero cargando de atletas, David Beckham, el flamante dueño del Inter Miami, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Milan, otra vez vuelve a las planas. David, siempre increíble con su imagen comercial, para sacar una línea de zapatos especiales con Adidas, de color rosado, por cierto. Brandon, cuéntanos un poco más acerca de esto. Es así, Antonio. Después del 2013, el año del retiro de David Beckham, sigue lanzando acuerdos comerciales con Adidas. Recordemos que David Beckham, si uno piensa en mercadeo deportivo, una de las grandes figuras que uno piensa es en la imagen de David Beckham, y ya más de 10 años después de su retiro como jugador activo, sigue teniendo lanzamientos de botines a su nombre, y esta vez son los Predators, que es como el modelo icónico que utilizó él durante muchos años en su carrera, y los lanza con el color rosado bajo la campaña ¿por qué rosado? Luego se pregunta, ¿por qué no? Hay un video donde él explica que cuando él quiso tener el Inter de Miami, se pensó en algo que fuera nuevo, que fuera distinto, algo, darle al público algo diferente, y que solo tenía dos imágenes en su cabeza, el color rosado y a Lionel Messi, cosa que logró a futuro. Actualmente el Inter de Miami, mundialmente conocido por el color rosado, y ahora esta nueva línea de zapatos incluye ese color rosado, que no es cualquier rosado, es el rosado de Inter de Miami. Yo no sé si ese rosado está patentado. Hay marcas que patentan su propio tono de color, caso como Coca-Cola, como Tiffany. Yo creo que el Inter de Miami, si no lo ha hecho, debería hacerlo pronto porque es un rosado muy particular y lo sacaron con esta línea de botines. Messi, que es embajador de la marca Adidas, subió unas historias con estos botines. Rodrigo de Paul también los utilizó en el partido pasado, así que seguramente veremos estos zapatos y este nuevo color muy en tendencia en el fútbol. Y vamos a ver qué nos trae David Beckham a futuro, porque seguro ya son más de 10 años, seguro va a estar presente en las marcas 10 años más. Y David Beckham subió la cantidad de jugadores en todas partes del mundo que empezaron a utilizar sus botines en sus historias. Yo las estuve viendo, mucho más allá de Rodrigo de Paul, de Messi, hubo muchos más jugadores utilizándolo, así que espectacular cómo sigue influyendo David Beckham tantos años después de su retiro en el fútbol internacional. Y hablando de atletas, bueno, tenemos que rendir aquí homenaje a el primer atleta de unos Juegos Olímpicos de Venezuela que falleció el 17 de agosto en Caracas, Julio César León. Nació el 2 de febrero de 1925 en el estado de Trujillo. Fue un ciclista destacado. Fue el primer venezolano que representó a Venezuela en unos Juegos Olímpicos en Londres 1948. Lamentablemente nos dejó, pero no hay que dejar de recordar su gran hazaña en esos momentos tan complicados que tuvo Venezuela en los años de 1948 al 58 y cómo él se convierte en ese primer atleta. Así que en paz descanse, siempre recordaremos en su memoria. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, y es que la Premier League
recordó que para la temporada siguiente, no se va a permitir patrocinadores en la parte frontal de las camisetas de fútbol que sean de apuestas online. Brandon nos trae este tema el día de hoy. Apuesto a que si te gusta el fútbol, este tema te interesa. Y es que la Premier League reafirmó el acuerdo que se había llegado en el año 2023 y que va a entrar en vigor en el año 2026-2027, y es que los clubes de la Premier League no van a poder utilizar patrocinios de casas de apuestas en la parte frontal de sus camisetas. Esto ha venido siendo un tema recurrente en los últimos años y hay una crecida de patrocinios de este tipo, y aquí lo podemos ver en imágenes, y es que para la temporada actual el 55% de los equipos de la Premier League tienen un acuerdo comercial con una casa de apuestas. Si dividimos la torta, vemos que el 15% con 3 clubes tratan de finanzas, el 10% de aerolíneas, 5% que es el Manchester United sobre tecnología, luego tenemos hospitalidad, que es el Newcastle, el Chelsea, que todavía no ha anunciado su sponsor, y luego tenemos bebidas con el Leeds. Pero ¿qué está pasando? Que esto es una medida que tomaron tanto los clubes de manera unánime con la Premier y el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación del Reino Unido para atender este tema, que es bastante preocupante, porque ya lo hemos hablado en programas anteriores, que ya se está convirtiendo hasta en un problema social el tema de las apuestas deportivas. Cada vez está llegando más a la industria del fútbol. ¿Y por qué? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué las apuestas de fútbol venden tanto en la industria y por qué están teniendo tanto posicionamiento? Y es que una marca que se adhiera a la imagen de un club de fútbol o un cuadro de fútbol, ¿qué gana? Gana fidelidad con el fanático, confianza, pero sobre todo visibilidad y alcance. Entonces, claro, es un ganar-ganar. Las apuestas deportivas no es un secreto para la gente que gana mucho dinero en lo que tiene que ver con el negocio del juego, y el fútbol es uno de los deportes que más emociones tienen. Entonces, ¿qué hacen las casas de apuestas? Te venden la experiencia de apostar como una forma de vivir más intensamente el juego. Todo esto ha traído como repercusiones que algunos países tomen medidas. Pero ¿qué pasa con la Premier League? Se estima que al menos podrían perder 46 millones de euros cuando dejen de mostrar estas marcas en la parte frontal de sus camisetas. Pero no es el único que ha tomado medidas, porque países como Bélgica y Holanda o Países Bajos han vetado completamente el patrocinio de su camiseta frontal. Pero luego tenemos otros escenarios, como por ejemplo Brasil, que tiene 100% de sus equipos acuerdos comerciales, y de todos los equipos, solo 2 no tienen patrocinio de casas de apuestas en la parte frontal. Luego tenemos a Colombia con un alto posicionamiento también, pero es un gran paso que está tomando la Premier League como para regularizar un poco todo el tema de las casas de apuestas, que a mi parecer, y creo que es el pensar de muchos aquí, se está saliendo de las manos, muchachos. Se está saliendo totalmente de las manos, Brandon, porque fíjate, estaba viendo uno de los documentales o microdocumentales de la DW, de la Deutsche Welle alemana, que a mí me gusta mucho. Se dice ¿Cómo te afecta? Y es un programa que sacan cada semana para explicarle noticias a los jóvenes latinoamericanos. Y ahí estaba reflexionando sobre el porcentaje de crecimiento de la ludopatía. La ludopatía es la adicción a las apuestas, que ha sido considerado desde los años 90 como una enfermedad mental, y desde reciente data, desde hace como una década y media atrás, las apuestas online también han sido consideradas como parte de esa enfermedad mental como tal y de esas adicciones como tal. Y en ese sentido, está diciendo que, fíjate tú, que el número de apostadores en Colombia en los últimos 6 años que estaban registrados a sitios online, que era de 200,000, subió a 6 millones. Que ahora los niños están apostando cada vez más, los menores de 18 años. Y cuando habla de las causas, es muy interesante este programa de la Deutsche Welle, porque te dice que la causa número 1 es la publicidad omnipresente que están teniendo las casas de apuestas por todos lados. No hay sitio donde voltees que no las veas. Y no solo están en las camisetas de fútbol, en las vallas de fútbol, en los diferentes torneos, en las diferentes cuestiones. No, también los jóvenes están recibiendo publicidad a través de influencers que dicen, no, mírame aquí con este carro increíble, lo logré con las apuestas, mírame con casi que al mismo nivel de las criptomonedas. La venta de hacer dinero fácil
Es uno de los mayores problemas que estamos sufriendo en este momento. Y eso está pasando. En Brasil también se informa que la ludopatía ha crecido. Entonces, el fútbol empieza a tomar conciencia de que básicamente está publicitando una adicción. Como si publicitara la adicción a drogas de recreacionales. En Venezuela, particularmente, la publicidad de este tipo de cosas en televisión está prohibida en los espectáculos deportivos, en la televisión, en la transmisión televisiva, pero no está prohibida en el equipo deportivo. No nos damos cuenta, pero la cuestión está avanzando y es preocupante. Además de lo que le puede hacer al mismo deporte, empieza a generar el interés por amaños. Veía que en Alemania y la norma dice en Alemania que tú no puedes apostar en partidos amateurs. Y la verdad es que empieza este documental, otro documental de la Deutsche Welle, mostrando cómo hay y se apuesta desde el Reino Unido en Alemania, desde Taiwán en Alemania, en partidos amateur. En partidos como los Gorditos Fútbol Club contra los Borrachines de la Esquina Fútbol Club. Y ahí hay apuestas. Y entonces de repente en estos resultados 6-0. Se está yendo demasiado de las manos, por todos lados. Y esto influye y puede generar más incentivos al amaño, genera más ludopatía en la gente. Entonces el deporte no está ayudando a hacer mejor a la gente, que es uno de sus valores primigenios. Antonio habla de las apuestas desde el sentido de la salud pública y que debería ser un tema de Estado porque genera muchísima preocupación para los habitantes de cualquier país o de cualquier región. Primero, aplaudo la medida de la Premier League porque si no hay nada que tenga mayor exposición para un equipo de fútbol que la parte frontal de su camiseta. Segundo, vamos a verlo desde el sentido del negocio de este fútbol. ¿Qué pasa si en el futuro, no muy cercano, no muy lejano, empiezan a quebrar sector, esta industria de las apuestas o empieza a ser tan regulada que empieza a disminuir tanto sus ganancias y empiezan sus inversiones a ir para atrás en materia de publicidad y patrocinio? Por ejemplo, en Brasil, 100%, como dijo Brandon, son publicidades de mayor o de menor alcance dentro de los clubes de fútbol, pero 100% de los clubes perciben dinero. ¿Qué pasa si pasado mañana se involucra esto con alguna actividad ilegal y dicen se acabó esto y ahora ¿y dónde quedan los clubes? Con muchísimo menos dinero. Esto es un tema que hay que preocuparse tanto de la salud pública como desde el sentido de los negocios propios porque puede significar una caída en el futuro muy relevante si dependemos 100% de esto. A mí esta medida en particular me gusta, me agrada, me parece que va de la mano con lo que tiene que demostrar el deporte, ¿no? Y rescato las palabras que Antonio acaba de mencionar. Estas situaciones no están ayudando a la sociedad y el deporte se tiene que prestar para esto. Si es una cuestión de una situación que ya está alcanzando cuestiones de salud pública, porque la adicción es un problema, oye, hay que tomar medidas y me parece esta una muy adecuada. De hecho, ya que mencionan cuestiones de apuestas en Colombia, Brasil, Argentina, estaba leyendo hace poco que en Colombia también había aumentado muchísimo la cuestión de las apuestas, pero que la gente estaba preocupada, a pesar de esto, por las cuestiones que veían, ¿no? De todas las promociones y publicidades que habían de apuestas, porque hay demasiadas casas de apuestas, particularmente en Colombia, y la gente piensa que se siente agobiada de tanta información y lamentablemente caen en ella porque es agobiante, es como llevarte, arrastrarte a apostar prácticamente. Y en Brasil también particularmente estaba leyendo que ha generado un problema económico en el país porque muchas personas para seguir apostando llegan a pedir préstamos que después no pueden pagar. Entonces se vuelve toda una situación económica irreversible para muchas personas en donde siguen apostando, no tienen dinero, piden prestado, después no tienen cómo pagar esas deudas y económicamente se ha vuelto insostenible. Así que me parece que el deporte sí tiene que ser una plataforma para ayudar a la sociedad y con respecto a este punto que está tan álgido en este momento, esta medida me parece bastante adecuada. Sí, muchachos, es muy importante todo lo que dicen y a mí solo me llega un pensamiento y es que alguna vez no se han hecho la pregunta o no han observado, es que en el fútbol y el deporte, las marcas que son comercializadas o los patrocinios oficiales normalmente son incoherentes con el estilo de vida o lo que promueve el deporte. Vemos cadenas de comida rápida. Si pensamos en la Champions League, el sponsor principal en la previa, en la antesala de un partido es una bebida de alcohol. También tenemos el tema de las apuestas deportivas. Recordamos el famoso caso de Cristiano Ronaldo apartando una bebida en una rueda de prensa. Entonces, yo creo que a veces se va de las manos, como dijo Antonio
más temprano, que debería regir más el principio de lo deportivo, de los valores que inculca el deporte y a veces no tanto lo comercial, porque llega un punto donde ya alcanzamos el 55%, que si no se toman las medidas podría llegar un caso como el de Brasil, que es el 100%. Entonces me parece una medida bastante acertada de la Premier y también del Reino Unido en imponer esto, porque si no luego se sale de control. Y creo que se puede hacer porque aquí tengo otros números en Europa, no está tan desmedido la cifra, por lo menos en España solo 5 de 20 equipos tienen acuerdos comerciales con casas de apuestas. De hecho, no las incluyen en su uniforme. En Francia, 9 de 18, ya pasa a ser el 50%. En Alemania, el auge está llegando y tienen 11 de 18 con acuerdos comerciales. De hecho, el Bayern Múnich recientemente acaba de anunciar a Betano, marca de la cual vamos a hablar un poquito más a profundidad más adelante. Así que yo creo que era netamente necesario poner un alto o por lo menos legislar o marcar un límite, porque si no pasa de ser un problema comercial a un problema social y estamos viendo muchos jóvenes y niños que consumen estos y son los primeros afectados y los que más fácil pueden caer en este tipo de anuncios comerciales, que al final del cabo de eso se trata, ¿no? De convencer y adquirir nuevos potenciales clientes. Una de las cosas importantes en decir y recordar es que lo que prohíbe la Premier es el sponsor aquí, en la parte frontal, pero no lo prohíbe en las mangas, lo que significa que todavía va a poder ser colocado en las mangas. Entonces no es una prohibición completa, es bajarte a un lugar menos visible como tal. Luego, interesante también es ver que Brandon menciona que hay algunos sitios donde ya supera el 50% en Europa. Bueno, en Portugal supera el 67%, de 18 clubes, 12 están con esto. Y en la Bundesliga, que Brandon lo mencionó, 61% de los clubes tienen algo que ver con las apuestas deportivas. En la segunda división de Inglaterra, 12 de 24 clubes básicamente tienen relación con apuestas deportivas. Y llama la atención que muchas veces esas apuestas deportivas ni siquiera están aprobadas por la regulación de ese país y ni siquiera funcionan en ese país. Es decir, que la Premier tiene apuestas publicitarias que no se pueden, tú no puedes ir a esos sitios web en Inglaterra. Básicamente está publicitando una casa de apuestas para otros países del mundo, pero no para Inglaterra como tal. Resumiendo varias cosas, tenemos entonces, número 1, que presenta un riesgo directo a las adicciones sociales, a la dilapidación de dinero de familias, y además de que este tipo de adicciones no tienen síntomas, no hay ojos rojos, no hay una serie de síntomas que de repente limpiarse la nariz. No, aquí tú no ves al adicto con estos síntomas. Los síntomas son que si le preguntas se molesta, que de repente se pierden por mucho tiempo, pero ahora todo es tan sencillo que la gente ni se tiene que dar cuenta porque en el celular lo tienes todo y las apuestas online los tienes todo. Entonces, bueno, tenemos todos esos temas de problemas sociales. Luego Andrés trajo a colación y dijo, bueno, está bien, sí, hay temas sociales, pero ¿y de qué vive el deporte? Ok, ese es otro tema a balancear sin duda alguna, muy justo. Y luego Elena dijo, claro, pero ok, ¿de qué vive el deporte? Pero, por otro lado, la propaganda es apabullante. ¿Cómo lo siente el fanático? ¿Cómo balanceamos todo esto? Qué complicado. Yo les quiero hacer un ejercicio rápido a ustedes que están aquí en el estudio y a Brandon también sobre la importancia de ver que van a retirar esto del sponsor principal. Hagamos un poquito de retrospectiva entre nosotros y nuestros propios gustos. Si les pregunto a cada uno de ustedes aquí, ¿cuál es el sponsor que más se les viene a la cabeza de cualquier generación de deporte? Y me van a responder qué y por qué y cómo ven a la marca. Yo, por ejemplo, la que más recuerdo ahora cada vez que veo una camiseta es la de Quilmes de River Plate. ¿Por qué? Porque me crecí viendo eso. Y cada vez que yo fui a Argentina, que veía la marca, la veía con cierta simpatía. Entonces ya había una empatía ahí por nada más recordar esa cosa. Y yo ni siquiera consumo Quilmes porque no vivo en Argentina. Pero ya veía la marca de una manera positiva porque estaba en el club que yo quería. ¿Cuáles recuerdan ustedes? Yo recuerdo muchas, pero la que más me viene a la cabeza es Sharp, porque estaba en la camiseta del Manchester United cuando ganó en el año 1999 la Champions League de manera espectacular. Sharp es una marca de tecnología, de televisores, es la marca que más me viene a la cabeza. Nunca he tenido televisor Sharp, nunca en la vida. Tampoco era fácil en ese momento, la tecnología era muy costosa en Venezuela como tal, pero ese es el sponsor número 1 que se me viene a la cabeza. Mira, así de rápido, la primera que se me vino a la cabeza fue Qatar Airways. Y nunca he viajado tampoco por Qatar, así que tenemos también un punto en común, ¿no? Cada uno de nosotros, falta Brandon, ha dicho un patrocinante que nunca hemos consumido.
Así que está interesante este juego que nos acaba de hacer Andrés. ¿Por qué? Porque está en la franela del Barcelona y me vino a la mente y ya. Es un juego en el que estoy cayendo en el demoró. Sí, Elena, a mí me pasaba algo similar, pero era Fly Emirates, que recuerdo que era como el que tenía la mayoría de clubes en Champions League en algunos años y también la tenía el Real Madrid, el Milan, entonces me quedó bastante grabado. Y creo que pasaba eso, creo que estamos viviendo ahora una sobreoferta de marcas, pero de un mismo nicho, ¿no? Antes era Fly Emirates, por ejemplo, y eran como que cosas un poco más coherentes, pero luego vemos algunos patrocinios, como decía Antonio, que ni siquiera se pueden consumir en ese país. Yo he visto patrocinios de Visit Ruanda o Azerbaiyán con Atlético de Madrid, una cosa que para mí tiene muy poco sentido, a pesar de que sí tenga algo de lógica si te pones a investigar un poco, pero por lo menos el Chelsea no tiene patrocinio, pero sí tiene un acuerdo comercial con una casa de apuestas para Latinoamérica y para Canadá. Algo que no tiene mucho sentido a mi parecer, pero es dinero que ingresa a la caja del Chelsea, así que ellos mal no van a estar. Entonces, estamos en esta nueva era del patrocinio de casas de apuestas deportivas, que sí, lamentablemente, o así es la cruda realidad del deporte y del mercadeo, y el precio del deporte está ahí al aire, y hoy son las casas de apuestas, mañana ya veremos. Esta situación de Ruanda, yo la investigué y la de Azerbaiyán y era para llegar y traer más turistas a partir de estos equipos de fútbol que tienen un alcance global y por ese sitio tenía sentido, pero ¿por qué no Fly Madrid para el Atlético de Madrid? No es como más lógico, entonces es como extraño, como dices tú, esa situación. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué piensan ustedes de las casas de apuestas en el deporte? ¿Les gusta que esté en el deporte? ¿No les gusta que esté en el deporte? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Bueno, déjenos. Y con esto listo, señores, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que un venezolano que formó parte del equipo que acaba de salir campeones mundiales de softball acaba de obtener un resultado analítico adverso por el consumo de una sustancia prohibida. Este es el tema que Elena Monteray nos trae el día de hoy. Maiker Pimentel, un jugador venezolano, un lanzador, fue notificado de un resultado positivo por dopaje cuando se celebraba el Campeonato Mundial de Softball. Recordemos que Venezuela ganó este campeonato por primera vez. ¿Qué implicaciones o qué riesgo tiene Venezuela y su Campeonato Mundial con respecto a este caso? Bueno, lo vamos a conversar aquí también. Ante todo vamos a comenzar con el caso particular de este jugador, porque Maiker Pimentel, como les comentaba, es un lanzador venezolano, participó en este Campeonato Mundial de Softball y además teniendo una destacada participación porque fue nombrado MVP, el mejor jugador de la final. No se lo esperaba, estaba sorprendido, pero sus resultados evidentemente dieron la oportunidad para que se llevara este premio. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué se le está acusando? Bueno, el 6 de agosto, la ITA, la International Testing Agency, que es la encargada de llevar estos procesos de dopaje de la Federación, de la Confederación de Béisbol y Softball, saca una noticia en su página web, el 6 de agosto, diciendo que le habían abierto un procedimiento, un proceso de dopaje a este jugador, Maiker Pimentel, porque en su cuerpo se encontró la sustancia estanosol. Esto es una sustancia, un esteroide anabólico androgénico que conlleva una suspensión de hasta 4 años. Esta sustancia mejora el rendimiento, de hecho en la misma página de la ITA dicen que promueve el crecimiento de masa muscular y mejora la fuerza. ¿Qué puede pasar en este escenario, en el caso de Maiker? Bueno, fue anunciado por la página web y además no tienen más noticias actualizadas, pero se encontraba en la solicitud de la muestra B. Recordemos que a una persona cuando le toman una muestra se separan en dos envases, una marcada con la muestra A y la otra marcada con la muestra B. La muestra A es la que evalúan y allí es donde sale este resultado de las sustancias prohibidas. El atleta tiene el derecho a decir que tiene que ser evaluada la muestra B para verificar si la misma sustancia se encuentra en esta muestra B. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, si pide la muestra B y se confirma la presencia de esta sustancia, se confirma entonces la infracción y el procedimiento sigue. También puede decir que no va a pedir esta muestra B y de igual manera se va a confirmar esa infracción y el procedimiento sigue. Y si en la muestra B no se consigue los metabolitos de esta sustancia, no se consigue el estanosol, entonces se confirma que hay un resultado negativo y el procedimiento llega hasta allá. Obviamente se comunica a las partes involucradas. Pero ahora lo interesante es qué puede hacer Maiker en este sentido, porque está un proceso abierto. ¿Y qué puede hacer Venezuela, no? ¿Cuál es el riesgo que tiene o que tenemos? Porque se ganó un campeonato mundial por primera vez, de hecho, en el softball. Resulta que, bueno, tenemos que ver cuáles serían las
alegaciones, los argumentos de Michael. En primera instancia, bueno, tendrá evidentemente una oportunidad para defenderse, pero puede llegar a un acuerdo con la ITA. Decir, mira, está bien, yo cometí esta infracción, vamos a llegar a un acuerdo con respecto a la infracción. Otra opción es que pueda llegar a una pronta admisión, es decir, mira, sí, yo cometí una infracción antidopaje y le puede esto reducir la sanción hasta 1 año. Es decir, que si por esta sustancia la sanción era de 4 años y llega a una pronta admisión dentro del procedimiento, entonces le reducen 1 año, quiere decir que la sanción al final sería de 3 años. Esto es por lo principal. Si no pasa nada de esto, bueno, pasará a un panel de dopaje dentro de la confederación en donde se evalúa este caso, en donde van a tener una audiencia, donde van a tener un momento para mandar escritos, para mandar su defensa, para mandar sus pruebas, pero por lo pronto, hasta lo que sabemos que está publicado en la ITA, se encuentra en la fase de solicitud o no de la muestra B. Antes de hablar un poquito de más consecuencias y de un futuro que puede pasar con Venezuela, les pregunto a ustedes, ¿qué les parece este caso? ¿Cómo reciben la noticia? ¿Y cuáles son sus comentarios sobre Michael y sobre el caso de Venezuela? Sí, lo más importante aquí decir es que la sustancia que se le acusa a Michael haber utilizado, el estanozolol, que es una sustancia no específica. El no específica implica o genera una presunción de que esta sustancia se utilizó para hacer trampa y por lo cual normalmente conlleva una sanción de 4 años, a menos de que se demuestre de que la intención del uso de esta sustancia no era para hacer trampa, lo cual es un poco complicado y en ese sentido la sanción bajaría de 4 años a 2 años. Esta sustancia generalmente se utiliza para el fortalecimiento muscular, hacer crecer el músculo, etcétera, etcétera. Pero también se ha encontrado de que genera problemas hepáticos, ha generado hasta cáncer, entre efectos secundarios que tiene el uso desmedido de esta sustancia como tal. Yo en lo personal te digo una cosa. Cuando pienso en béisbol, lo primero que pensé en este caso, Elena, es ¿por qué nosotros no le estamos haciendo pruebas antidopaje a nuestras selecciones antes de ir a competir a estos grandes eventos? Porque ahora esto, si lo encuentran culpable, va a ser un gran escándalo para Venezuela, porque por ahora presumimos la inocencia, a pesar de que la ITA nos está diciendo encontramos esta sustancia en la muestra de orina del atleta. Vamos a ver si el atleta puede justificar por qué esa sustancia está allí. Pero mi problema es ese, o sea, ¿cómo llevamos selecciones a participar sin estar seguros de que todos los atletas no tienen este tipo de cuestiones? Porque un esteroide anabólico es algo que dura en el cuerpo y puede ser rastreable mucho más allá de 24, 72, 9 días, 5 días, etcétera, etcétera. Entonces, la imagen de nuestro campeonato mundial queda manchado y ahora es el MVP. Entonces, de la final. Entonces, fíjate tú, otro punto importante aquí es, en el béisbol, pareciera que hay peloteros más importantes que otros, o más relevantes y más influyentes en el juego que otros. Entre ellos el pitcher, el catcher y cierto tipo de bateadores, ¿no? Pero el pitcher y el catcher son los más influyentes. Y ahí es donde tú dices, bueno, pero ¿se puede quitar realmente un título porque fue un jugador importante o no fue importante? Ya Elena va a explicar la norma y no les voy a hacer spoiler de esta respuesta, pero empieza a manchar toda la situación de esta victoria mundial del campeonato. Y todo esto se pudo haber evitado simplemente habiendo testeado a todos los jugadores y habiéndoles hecho la educación necesaria antes de entrar a la competencia. Y entonces ahora estamos en este problema. Justamente venía a hacer un par de preguntas y la primera era si esto tenía incidencia en el título que obtuvo Venezuela y la segunda, viendo el caso y cómo están sucediendo las cosas, ¿qué pasa si el jugador pide la prueba B y esta vuelve a dar positiva, tipo el caso de Paul Pogba? ¿Sería un agravante para la pena, para la suspensión o simplemente se mantiene el mismo estatus que tiene? Voy con varias cosas antes. Primero, con respecto a la muestra B, fíjate, si se confirma que hay la misma sustancia en la muestra B, se confirma también la infracción. Dije, queda definitivo que esta sustancia está en tu cuerpo, que la consumiste, está allí, así que se confirma esta infracción y el caso continúa. Después de esto es que se puede ver si el jugador admite prontamente su infracción, si llega a un acuerdo con la ITA, con la confederación, o si no pasa nada de esto, entonces se pasa a un mini juicio, por así decirlo, en donde él va a tener que demostrar, que mandar sus escritos y además llevar a cabo una audiencia para demostrar su punto. Con respecto a Venezuela, que creo que es el punto más
tema es importante porque también vi varios comentarios en redes sociales sobre esto que obviamente primero lamentan lo que está pasando, pero recordemos, como dice Antonio, hay que esperar un poco para demostrar, ¿no? Él va a tener la oportunidad de defenderse, que es lo lógico, y demostrar su caso. ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, hay un artículo en los reglamentos antidopaje de la Confederación que tratan el tema sobre las consecuencias a los equipos. El primer artículo es sobre la prueba de los deportes de equipo, porque cuando más de un miembro de un equipo deportivo ha sido notificado de una infracción de las reglas antidopaje conforme al artículo 7 en relación con un evento, el órgano rector del evento deberá realizar las pruebas apropiadas del equipo durante el periodo del evento. Entonces, es decir, que cuando 2 personas de un equipo resultan positivos, se van a hacer más exámenes durante el evento. Entendemos que ya el evento terminó, solamente tenemos este resultado o solamente está notificado mediante la página web de la ITA, así que por lo menos este artículo, por el momento, no entra en acción, por así decirlo. Ahora, el más interesante, pero que también tiene una respuesta positiva, es el 11.2, que son las consecuencias propiamente para los equipos. Si se encuentra que más de 2 miembros de un equipo deportivo han cometido una infracción a las reglas antidopaje durante un periodo del evento, el cuerpo gobernante del evento impondrá una sanción apropiada al equipo. Y el mismo artículo dice lo siguiente, por ejemplo, pérdida de puntos, descalificación de una competición o evento u otra sanción, además de cualquier consecuencia impuesta sobre los atletas individuales que cometieron la violación a las reglas antidopaje. Esto me recuerda mucho al caso de Bolivia, que aquí también lo discutimos y tratamos una norma bastante parecida, es decir, que necesitamos un mínimo, una cantidad de personas específica, que en este caso serían a partir de 3, para empezar otro proceso en contra de, por ejemplo, el Campeonato Mundial de Venezuela para imponer ciertas consecuencias, pérdida de puntos, descalificación u otra más grave como sería la pérdida del título. Recordemos, sí es posible, pero tiene que cumplirse ciertas condiciones que establece el artículo. Principalmente es que haya, en principio, 3 personas con un resultado antidopaje positivo. Sí, muchachos, sobre la integridad que pueda tener la Federación Venezolana de Softball y su sistema de antidopaje, la Federación Venezolana emitió un comunicado donde respalda al jugador. De hecho, yo estuve investigando a ver si Pimentel había dicho algo, si había corroborado su culpabilidad o qué dijo, y dijo que no sabe cómo esa sustancia pudo haber llegado a su organismo y que cree que no hizo nada. Y la federación dice que lo respalda y que bueno, que lo apoyan, que esperan que los resultados estén a favor. Y yo creo que ojalá que sí, porque si no, la incidencia que tuvo este jugador en el campeonato fue bastante. Estamos hablando de 4 partidos ganados en el torneo. Fue el MVP de la final y no fue cualquier participación, fue una participación que tuvo demasiada influencia en el juego. Entonces, en caso de que se confirme que sí, en efecto, el jugador tenía esta sustancia, yo creo que el campeonato de Venezuela, si no se elimina, va a quedar como dudoso, va a tener el asterisco, ¿no? Y qué lástima, porque es el primer campeonato que consiguen en esta disciplina y sería una pena porque sería escandaloso a nivel mundial. Así mismo, Brandito, y la Federación Venezolana de Softball es una institución muy, muy, muy relevante a nivel de Venezuela, porque el deporte número 1 es el béisbol, el más visto, digámoslo así, pero el softball es la práctica más grande y generalizada de este deporte que hacemos, ¿no? O la variación de este deporte. Pero además es importante recordar que la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, viene de ser presidenta de la Federación de Softball, es parte de su bandera y es parte de su sitio de crecimiento, y ahora justamente aquí salimos con este problema y básicamente Elena acaba de explicar la norma. Y la norma, que es una norma bastante común en deportes de equipo, a mí me parece un poco injusto en béisbol. Porque nuevamente digo, hay peloteros que influyen más en el juego que en otros. Lo que significa que tal vez, dependiendo de la influencia que tenga el pelotero, la norma debería ser distinta. Pero por el momento, y en virtud del principio de legalidad, que ya también lo voy a explicar, no le van a quitar el título a Venezuela a menos que salgan 2 peloteros más positivos. En este sentido, el principio de legalidad lo que dice es que para sancionar a alguien tiene que haber una norma preexistente, para que haya la seguridad jurídica y tú sepas que eso va a ocurrir. Al no haber esta norma preexistente, no es que la pueden cambiar en el camino para quitarle el título a Venezuela. Pero sin duda, si se llegase a confirmar la infracción antidopaje de esta persona, el título va a quedar manchado. No en lo deportivo, no en lo legal, pero sí en lo moral.
Sí, en una cuestión de imagen, ¿no? De que da también la obtención de este campeonato con ese asterisco que pudiéramos tener por allí. Pero buen punto que acaba de mencionar Brando, que buscó sobre si el jugador había dado unas declaraciones, no las conseguí propiamente del jugador. Interesante lo que dice la federación también, evidentemente, sobre respaldar a su jugador. Es lo justo, lo que tienen que hacer, estar de su lado hasta que se demuestre lo contrario y también seguir el proceso con él. Pero todo lo que estamos diciendo acá está recogido en la información que publica la ITA en su página web y además en la página de la Confederación de Béisbol y Softball, porque en una reseña que hicieron sobre el Mundial, sobre la final, hacen también una entrevista a Pimentel en donde él dice que tuvo un problema con el isquiotibial y que se asesoró con sus entrenadores y con un entrenador de Argentina. Entonces, pudiera ser el resultado por una incomodidad que tuvo durante el evento, por algo previo, no lo sé, obviamente formará parte de su defensa, pero esto está en la página web, esta declaración de él, que si tuvo un problema, una especie de lesión, pudiera ser parte de su defensa, no lo sé, pero de que está en la página web publicado, esta entrevista está. Así que nada, simplemente también como otro punto adicional, en la página web de la ITA también publican un caso anterior, también por esta Norsolor, con un venezolano, el jugador Miguel Olivares, en el campeonato de béisbol sub-23, él admitió prontamente su infracción y para eso le dieron 3 años de suspensión. Tenemos un antecedente de un venezolano con la misma sustancia, con 3 años de suspensión, pero porque admitió de manera pronta su infracción. ¿Este será el caso de Pimentel? No lo sabemos. Todavía está en una fase de juicio, por así decirlo, con la ITA, así que cualquier resultado, cualquier noticia que sepamos o actualización sobre este tema, seguramente lo estaremos comentando acá también. Esperemos que el jugador tenga una explicación para la sustancia que está en su organismo, esperemos que no la consigan en la muestra B, esperemos que pueda tener una buena defensa y que realmente que le vaya bien, porque si no las consecuencias para Venezuela van a ser complicadas en su deporte, digamos, más importante. Por otro lado, destacar que llevamos 2 semanas hablando de temas venezolanos vinculados al dopaje. Empieza a hablar un poco de nosotros, ¿no? Esa situación. Habiendo dicho esto, bueno, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de esta situación? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy. Es que una casa de apuestas directamente que patrocina a River Plate, ahora también va a patrocinar a Flamengo, pero por $40 millones más. Este es el tema que nos trae Andrés Moró el día de hoy. ¿Por qué existe tanto ruido en un acuerdo de patrocinio en Brasil? Lo califican de histórico y además causa tanta irritación en la Argentina. Quédate hasta el final porque tú y yo tenemos que hablar de uno de los acuerdos comerciales más grandes en la historia de Sudamérica. Te voy a contar, 1, ¿cuál es ese acuerdo? 2, el impacto dentro de Argentina y dentro de Brasil. 3, lo vamos a comparar mundialmente. Y 4, ¿por qué vale más en Brasil que en Argentina? Esto bajo nuestras propias conclusiones, pero queremos que tú también nos digas las tuyas. Así que escríbenos, coméntanos y dinos qué piensas al respecto. Y es que Flamengo, el club brasileño más popular de ese país y con la base de fans más grande de toda Latinoamérica en el fútbol, ha acordado un acuerdo comercial de main sponsor o de patrocinador principal con la casa de apuestas Betano, en un total de unos $46 millones por temporada, y el acuerdo se firmó por los próximos 3 años y 4 meses, entró en vigor a partir del 20 de agosto de 2025 y esto representa el contrato de patrocinio más importante y más caro en la historia del fútbol brasileño, y no solo del fútbol brasileño porque ya lo empieza a meter en la élite del fútbol mundial, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Seguimos hablando un poquito más de este acuerdo con Betano porque esto lo convierte en el más caro de la historia, y también el acuerdo contempla el fútbol profesional de Flamengo, los deportes olímpicos incluyendo el voleibol, el básquet, el fútbol femenino y además Flamengo TV, el canal de YouTube que tiene muchos millones de seguidores. La industria de las apuestas apuesta nuevamente y firmemente en el fútbol brasileño. 100% de los equipos de Brasil tienen algún acuerdo comercial, sea principal o secundario, con casas de apuestas, y esto lo hace un tema muy grande porque hay una inversión de dinero sumamente importante. ¿Y por qué decimos que es el contrato más caro de Brasil? Vamos a repasarte estos números ahora para que entiendas un poco
¿A dónde va y por qué el contrato de Flamengo es hasta 100% o más grande que los principales equipos que habían obtenido acuerdos comerciales con casas de apuestas hasta ahora o acuerdos de patrocinio en sí? Por ejemplo, el segundo que le sigue es Sao Paulo con Superbet con 20 millones de dólares al año. Flamengo 46, Sao Paulo con 20 millones, o sea, son 26 millones de diferencia. Corinthians con Esportes da Sorte, 18 millones de dólares. Palmeiras, Sporting Bet, 18 millones de dólares. Atlético Mineiro, 11 millones de dólares. Vasco da Gama, Betfair, 10 millones. Botafogo, 10 millones. Santos, 9 millones. Fluminense, 9 millones. Gremio e Inter de Porto Alegre, 9 millones de dólares. Esto fue un golpe sobre la mesa, por supuesto, se apalancan en que es el equipo más popular de Brasil, en uno de los países que más tiene cantidad de habitantes en el mundo, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque eso tiene muchísimo peso en el contrato de Flamengo con Betano o de Betano con Flamengo. ¿Cómo ven ustedes esta movida que acaba de hacer el fútbol brasileño? Impresionante. Si ya hablábamos de que el contrato con River era impresionante, la cantidad de dinero que recibían y lo interesante que era que esto seguía subiendo, ahora el fútbol brasileño está literalmente empezando a competir con el fútbol europeo y con las grandes 5 ligas. Ya pronto vamos a tener que evaluarnos el Big Five, sin duda alguna. Nuevamente, como ya hemos comentado en el programa, que venga una casa de apuestas, bueno, no siento, igual también lo dijimos en el caso de River, no siento que sea lo mejor, porque ya vimos todos los problemas que esto empieza a traer y cómo nos estamos haciendo conscientes, pero por otro lado, conseguir patrocinantes que paguen esta cantidad de dinero va a empezar a hacer el fútbol sudamericano competitivo con el europeo, porque ahora Flamengo puede competir por una estrella de fútbol mundial. Empieza a competir por una estrella de fútbol mundial. Quizás todavía no con Real Madrid o con los top 10 clubes, porque, por ejemplo, Real Madrid gana 260 millones, Manchester United 200 millones, Barcelona 183 millones, Paris Saint-Germain 171 millones, 170, City 171, Arsenal 141, Múnich 123, Liverpool 102, Borussia Dortmund 99 y Tottenham 80 millones. Bueno, es complicado todavía competir con ellos, pero sin duda alguna se va a empezar a competir pronto con otro nivel de equipo. Entonces, oye, yo lo veo súper positivo en la cantidad de dinero y en lo importante que esto representa para el fútbol de nuestra región, que nada tiene que envidiarle a la calidad de fútbol de otros lados. Lo demuestran las Copas del Mundo. Sí, pero ¿a qué costo, no? Porque aquí estamos hablando siempre de lo peligroso, este tema de las apuestas, lo que conlleva. Venimos hablando también de un tema donde cada uno dimos nuestro punto de vista y al parecer estamos un poco en contra de tanta publicidad con casas de apuestas, pero también quiero traer a relucir unos datos que estuve buscando. Una noticia de Infobae de septiembre del 2024 para que vean la cantidad de dinero involucrado y que 40 millones son prácticamente nada. El Banco Central de Brasil dio la voz de alarma la semana pasada revelando en un comunicado que los brasileños gastaron 20.080 millones de reales, lo que equivale a 3.695 millones de dólares solo en el mes de agosto por apuestas. 3.695 millones de dólares solamente en un mes. Y además para el año 2024, para el año 2025 y para el año 2026 las aspiraciones eran muchísimo mayor. Es decir, que tener un contrato de donde le das 40 millones anuales a un equipo de fútbol no es nada, prácticamente nada de lo que mueven las apuestas en Brasil, según la publicación incluso del Banco Central de Brasil. Entonces imagínense la cantidad de dinero que esto mueve. Y las consecuencias que va dejando. Ya sabemos que se está volviendo una cuestión de salud pública, sabemos que hay encuestas en donde personas sí se sienten abrumadas de tanta publicidad en las camisetas, en la televisión, en todos lados, y ni siquiera es de una, es de varias, incluso en un mismo espectáculo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Complicado responder, pero mientras haya dinero, yo creo que este negocio va a continuar y por un largo rato. Para llevarlo a cifras, 200 millones de habitantes en Brasil. ¿Sorprende este acuerdo? ¿Sorprende la cantidad de dinero que recibe el club con más fanáticos de este país? Y a mí me parece que no, independientemente de la marca que lo patrocine. Estamos hablando de que al menos tienen entre 35 y 42 millones de fanáticos nada más en su país. Estamos hablando que acá en Uruguay, donde estoy yo,
habemos 3 millones de habitantes, en Venezuela casi 30 millones. Esa cantidad es la cantidad de fanáticos a las que puede llegar esta marca, sin contar los fanáticos que tenga a nivel mundial. Así que capaz la molestia que viene desde el sur, desde Argentina, no tenga muchas bases, porque si lo llevamos a números, Flamengo tiene cómo venderse. Así que me parece que no es descabellado y entiendo por qué la razón de los números, Andrés. Fíjate, vamos a hablar un poquito de todo porque Antonio habló de los primeros 10 clubes del mundo, del top 10, pero de los 260 millones de euros, por ejemplo, de Real Madrid, 120 corresponden al main sponsor de la parte frontal y 70 millones por parte de la manga de HP, ¿no? Entonces, un contrato sumamente alto también y una locura lo que pagó HP en este momento. Pero, por ejemplo, Flamengo tiene más dinero por ese main sponsor o consiguió más dinero que el Atlético de Madrid. Y está abajo del Tottenham. Entonces, ¿qué nos deja ver? Flamengo está peleando para estar entre los 10 clubes más grandes o con más dinero del mundo, y esto así se va a direccionar también el fútbol brasileño, porque si mientras más crezca Flamengo, los demás también van a querer crecer para obtener más dinero, para obtener más ganancias, para pelear más campeonatos del mundo y muchísimas cosas más y ser los dueños de la Libertadores. Y esto nos va diciendo que hay muchísimas cosas interesantes, pero entonces nos ocurre un tercer tema dentro de este, que es, ok, ya sabemos que Flamengo con este acuerdo se está por codearse entre los top 10 del mundo, pero ¿qué pasó con Argentina? ¿Por qué vale 7 veces más el patrocinio de Betano, la misma marca, en Flamengo que en River Plate? A River Plate le dieron 7 millones, casi 7 millones por temporada. Si lo multiplicamos por 7, da prácticamente la cifra que estamos sacando en el contexto brasileño. Y hay que analizar por qué Flamengo gana o merece más que River en este caso. No vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de palmarés, no vamos a hablar de los activos que pueden tener los clubes, sino vamos a hablar de lo que está haciendo, de la exposición del presente y de por qué es más que Flamengo. Yo me puse a investigar un poquito y es que encontré que vamos a hablar un poquito de las redes sociales. El club no europeo que tiene más seguidores en el fútbol es Flamengo, con 60 millones de seguidores en sus distintas redes sociales. Específicamente, tiene 65 millones, según un conteo que pude hacer hasta ayer, entre las principales, ¿ok? Siendo 22.6 millones en Instagram. ¿Cómo lo tiene River en ese aspecto? Tiene 26 millones en sus redes sociales y hay un déficit mucho más grande, por supuesto, según estudios de Brasil, que es complicado calcular esto. El fuerte de su afición está en Brasil y son más de 40 millones. En estudios que he visto sobre el fútbol argentino, se supone que entre afuera y adentro de la Argentina, River tiene unos 20 millones de aficionados. Estos estudios son complicados a veces de hacer, pero ya vemos que según estas distintas muestras de sondeos, ya prácticamente Flamengo dobla. Y si nos vamos a hablar un poquito sobre cada país, en cómo está la situación por cantidad poblacional, por supuesto, Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, tiene unos 206, unos 218, hay varias estimaciones. Argentina tiene 45 millones. La apuesta de Betano, primero que Betano está en todo el continente, desde la selección colombiana de fútbol, acá en Venezuela también está en los 10 países de Conmebol, vamos a ponerlo así, pero va a apostar más, por supuesto, por el mercado que más le va a dar rédito. Y esto lo vamos a ver poblacionalmente, y hemos hablado mucho de las apuestas y lo seguimos conversando aquí, que es un tema que está causando muchas adicciones, pero está generando muchísimo dinero, como dijo Elena, tanto dinero que entiendo yo que el mercado brasileño es 10 veces más importante que el argentino, y además que tienes también una economía en crecimiento, la de Brasil, se estima que va a crecer 1.8 en su PIB en 2025 y tiene una inflación de 2%. En Argentina vemos que tiene un crecimiento un poquito mayor, pero tiene una inflación de 30% y hace 2 años tenía una inflación de 200%. Atractivamente para la marca Betano es mucho más por cantidad y por calidad, meter más dinero en Brasil, en patrocinio y en publicidad que en Argentina. Ahí está todo el tema. Olvidémonos de los títulos, del palmarés, de la gloria y de quién lleva más a la gente a la cancha, sino esto es un tema de negocios y es dinero. Y por eso el precio del deporte. Yo quiero complementar tus estadísticas, Andrés. Fíjate, el CS Football Observatory publicó el 11 de junio todas las redes sociales de todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, le atribuyeron a Flamengo 66 millones de seguidores en todas sus redes sociales y es el primero no europeo de esa lista y está en el puesto número 15, ¿no? Interesante que en el puesto número 16 está el Al Nassr como no europeo con 62 millones de suscriptores. Luego encontramos al siguiente, es un club egipcio, Al Ahly,
con 57 millones de seguidores en el puesto 18. Luego siguiente viene Corinthians. Corinthians con 41.6 millones de seguidores, está en el puesto 21. Luego viene Inter Miami con 38.4 millones de seguidores en el puesto 23. Luego tenemos al Al Hilal, otra vez de la Liga de Arabia Saudita. Está en el puesto 24 con 37.7 millones de seguidores. Luego tenemos un club de India, el Persib Bandung, en el puesto 25 con 33.1 millones de seguidores. Luego viene el América de México con 30.3 millones de seguidores, puesto 26. Luego tenemos a Boca Juniors con 30.3 en el puesto 27. Y River viene en el puesto 28, un poquito por abajo de Boca, con 29,6 suscriptores en todas sus redes sociales. Yo me puse a sacar otra estadística muy personalmente porque quería ver estas diferencias con Flamengo. Casualmente, tanto Flamengo como River estuvieron en el Mundial de Clubes. Y yo dije, bueno, ¿cuál de estos dos equipos atrajo más gente, no? Con sus matices. En este sentido, tomé en cuenta 3 partidos de Flamengo, 3 partidos de River Plate. También tomé el 4º partido de Flamengo para distanciar todas las cuestiones y hacer todas las estadísticas de forma honesta. Flamengo jugó contra Chelsea, contra Los Ángeles Fútbol Club y contra el Esperance de Tunisia. Cuando saco los promedios de estos 3 partidos de asistentes del Flamengo, se promedió 37.783 personas. Cuando voy a hacer la comparación con River, que jugó con Urawa Reds, también jugó contra el Monterrey de México y contra el Inter, vemos que River tiene un promedio mayor, de 38.167. Pero es muy interesante destacar que River jugó contra un equipo mexicano. Y los equipos mexicanos, por más que sea, tienen una población interesante en los Estados Unidos. Entonces, pareciera que en estos 3 partidos de primer lugar, River atrajo más seguidores que lo que atrajo Flamengo. No obstante, cuando colocamos que Flamengo pasó a la siguiente fase, a los octavos de final, y se enfrentó al Bayern Múnich en un partido de muy alto nivel, ahí nos encontramos que la asistencia de ese partido fue 60.000 personas, no solo por Flamengo, obviamente que también por el Inter, y el promedio de Flamengo por ese partido extra sube a 46.000 personas. Pareciera que River y Flamengo, en los últimos 10 años, ambos han ganado dos Copas Libertadores. Fíjate que estuvieron en un Mundial de Clubes. Tienen más o menos similar a número de aficionados. Sin embargo, Flamengo se enriquece muchísimo de su mercado interno y River no puede hacer lo mismo porque no hay 180 millones de personas en Argentina, es 45. No obstante, cuando vamos a ver y lo comparamos con el mercado árabe y con el Al Nassr, nos damos cuenta de que el Al Nassr, que va de un país que tiene 30 millones de habitantes, tiene el doble de seguidores de River. Claro, con todo el dinero del mundo, trayendo a las mejores estrellas del mundo en este tema de inversión. Hay un poco de matices en este contexto que hay que observar. A mí me encanta que hayan traído tantos números, porque a pesar de que no me gustan y soy malísima con los números, yo también busqué estadísticas para reforzar justamente lo que están diciendo y coincido bastante con lo que finalmente aporta Andrés. No solamente se trata de seguidores, no se trata de la obtención de títulos que hayan tenido en los últimos años, sino en el mercado. Y el mercado nos da una importante respuesta, porque fíjense, en la misma noticia de Infobae que les comentaba, decía que para 2024 las proyecciones del mercado oscilan entre 16.000 y 23.924 millones de dólares, con un aumento de más del 89% entre 2020 y 2024 en el mercado brasileño con respecto a las apuestas. Ahora, cuando me fue a buscar datos sobre Argentina, en el portal GM News aparece un reporte sobre el juego online en Argentina. Incluye estadísticas de Google, de Statista y de SimilarWeb. Y dice que con respecto al año 2024, el tamaño del mercado de juegos de azar en línea en Argentina fue de 1.390 millones de dólares. 1.390 millones, a diferencia de Brasil, de 23.924 millones. Una diferencia, pero abismal. Y cualquier empresa que tenga negocios en Argentina, publicitando Betano a un equipo argentino y publicitando en Brasil a un equipo como Flamengo, evidentemente va a ver los números y dice, no, Flamengo sí le voy a dar los 40 millones porque seguramente esta inversión la voy a duplicar, cuatriplicar, porque el mercado me da la opción para obtener más dinero, más ganancias. Y dando estos números, viendo el contexto,
Yo creo que incluso se queda corto este tipo de negociaciones que ha hecho Flamengo con Betano. Pero bueno, entendemos que había un límite de 20 millones. Flamengo está poniendo ahorita este contrato con Betano por 40 millones, duplicando el segundo club, que es Sao Paulo. Pero yo creo que próximamente vamos a ver más y más y más contratos de este tipo y con sumas más grandes, porque el mercado brasileño tiene con qué. Mira, Antonio toma los números, pero lo que les conviene. El primero que te dice la afición en el Mundial de Clubes, lo que no te dice es que el club que más convoca gente en todo el mundo es River Plate, por promedio, y que está en 84.000 personas, un poquito más. La cifra exacta, el número no lo sé, que es la capacidad completa del estadio, que tiene ya 2-3 años llenando el estadio, jornada a jornada. El de Flamengo es inferior, es de 60.000, pero Flamengo vende mucho más porque su mercado es mucho más grande. Habla sobre el Al Nassr por encima de River Plate también en las redes sociales. Lo que no habla es que gracias a Cristiano Ronaldo, la persona que tiene más seguidores en todo el mundo, está por encima. Un reto interesantísimo es ver cómo el Al Nassr va a capitalizar eso después de la ida de Ronaldo, porque yo creo que va a bajar mucho, pero ¿hasta cuándo lo puede sostener? Mismo caso de Inter de Miami con Lionel Messi, vamos a ver hasta cuándo lo pueden sostener. Flamengo y River son clubes totalmente orgánicos que no dependen de una superfigura para llegar, que los puede ayudar a crecer, por supuesto, pero ya tienen una base muy grande. Me inclino que igual Flamengo merece más valor por el tema del mercado. Ahora, el gran reto que yo les dejo, y para concluir, es por qué Flamengo no se convierte en el próximo Boca Juniors o el próximo River de Latinoamérica y sea el equipo. Ese es el gran reto que tiene, en convertirse en el equipo de los países que no tienen equipos para competir. Por ejemplo, Venezuela. ¿Por qué en Venezuela no todo el mundo se va a volver hincha de Flamengo? Pudiera pasar, ¿por qué no? Ese es el gran reto de la internacionalización de Flamengo que yo creo que viene para los próximos años. A alguien se le salió ese corazoncito por River Plate, ¿no? Miren, un punto muy importante que no vamos a poder debatir en este espacio, pero que queremos dejárselo a ustedes, es esta diferencia de inversión, cuánto afecta a la estabilidad deportiva dentro del fútbol sudamericano. Y yo creo que ese es el punto a reflexionar más. Cuando directamente dos equipos que compiten en Copa Libertadores habitualmente, uno recibe muchísimo más dinero que el otro y básicamente esto anclado en un mejor mercado que el otro. ¿Cómo va a afectar eso a la integridad deportiva? Eso es el verdadero análisis que habría que hacer y es muy difícil hacerlo ahora. Va a ser mucho más fácil que esperemos a ver qué sucede para poderlo hablar, aunque ya podemos ver en la Copa Libertadores cómo los equipos brasileños han ido dominando las últimas ediciones. Esto significa que esto va a seguir pasando. Habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece este nuevo sponsor para Flamengo y la cantidad de dinero que está pagando? ¿Cómo lo ven con relación a River Plate, que también tiene el mismo sponsor y está en la misma competencia? ¿Les parece justo? ¿No les parece justo? ¿Cuál es su balance? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que Corinthians se vio afectado por una acción de Bahía y bueno, dijo lo siguiente. La estrategia retoma un nuevo acto de esa antigua y nefasta práctica de subtracción de talentos, todavía muy jóvenes del fútbol nacional, llevándolos a un precio vil a mercados externos, reduciendo al Bahía Fútbol Club a un mero intermediario de negocios. Reforzamos una vez más nuestro repudio a los involucrados, rompiendo por completo cualquier relación institucional contra el Sport Club Bahía y el City Football Group. Esas fueron las palabras del comunicado del Corinthians una vez que el jugador Cauê Furquim fue llevado del Corinthians al Bahía por el City Group de una forma un poco extraña. Ese es el tema que venimos a contar el día de hoy. ¿Quién es Cauê Furquim? Cauê Furquim es un jugador de 16 años que acaba de ser transferido de Corinthians al Bahía, como vemos aquí, donde el Corinthians se está quejando de la forma que el Bahía Fútbol Club se lo sustrajo como tal. Cauê Furquim es un delantero, la había roto en la sub-15, llegó a Corinthians muy joven, empezó con el futsal. Corinthians es un club que honestamente tiene una enseñanza de futsal increíble y tiene un programa donde pasa jugadores del futsal al fútbol tradicional, preservando la técnica con jugadores como William, entre otros. Y bueno, Cauê Furquim iba a ser el próximo gran jugador de Corinthians. Y bueno,
¿Qué sucede con Cowell? Bueno, él era un delantero, ya el entrenador principal de Corinthians, Dorival Jr., lo estaba observando, lo convocó un par de partidos aunque no jugó. Si debutaba iba a ser el jugador más joven de Corinthians en debutar, estaba en la sub-17 de Corinthians y además este chico promesa por todos lados, tenía una cláusula de rescisión de $50 millones. Y aquí es donde empieza el gran problema de lo que ocurrió en esta situación. Resulta que Bahía pagó la cláusula de rescisión, pero no pagó $50 millones, pagó 2. ¿Y cómo hizo el Bahía para no pagar $50 millones y pagar 2? Se valió de la Ley General de los Deportes de Brasil, que replica el artículo de la antigua ley Pelé, antigua ley de deportes de Brasil, que básicamente dice que las transferencias nacionales tienen un límite en su precio de transferencia, el cual es 2.000 veces el valor medio salarial contractual. Es decir, un jugador puede costar hasta 2.000 veces, si la transferencia es dentro de Brasil, hasta 2.000 veces el valor promedio de su salario. Se multiplica el salario promedio por 2.000 y eso es lo máximo que va a costar un jugador, la transferencia de un jugador internamente en Brasil. Sin embargo, si es al extranjero, no hay límite. Entonces, ¿qué pasa? Que Corinthians había colocado una cláusula de rescisión de 50 millones para el extranjero. Pero Corinthians no se había preparado contra el Citigroup, que como vemos en este cuadro aquí atrás, tiene clubes en todas partes del mundo. Entre ellos, el Citigroup tiene al club brasileño Bahía. De hecho, voy a poner en pantalla en este momento esta misma imagen para que la vean y les repito los clubes que tiene el Citigroup. Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona Football Club, Shenzhen Pengs Football Club, City Football Club, Mumbai City Football Club, Lommel SK, Stack, Palermo Football Club, Bahía, que ya lo mencioné, y el Club Bolívar, que es un partner. Entonces, City dijo, bueno, ¿por qué yo voy a firmar este jugador y pagar $50 millones con el Manchester City o con algún club que no esté en Brasil cuando lo puedo fichar por el Bahía y simplemente llevármelo en $2 millones? La semana pasada hablamos de la multipropiedad. Hoy estamos viendo un ejemplo directo de cómo se aprovecha la multipropiedad de otros equipos. Interesante movida, por no utilizar otro adjetivo, porque parece más bien una jugada, ¿no? Estaba leyendo que en varias noticias se recoge que Corinthians decía que se aprovecharon de un vacío legal, pero yo no veo que sea tan vacío legal cuando la ley del deporte en Brasil te establece esta condición, ¿no? Lo que pasa es que no hubo una preparación justamente con este tipo de situaciones que se presentan cuando hay una multipropiedad. Se aprovecharon de una situación. Lamentablemente sale perdiendo Corinthians, porque la verdad es así, 2 millones a diferencia de 50 es bastante, pero oye, será interesante ver cuáles serían las consecuencias, porque Corinthians deja ver que va a ir por todo con respecto a este tema, ¿no? En su comunicado es bastante fuerte, bastante agresivo, por así decirlo, y contundente, que se van a preparar para tomar cualquier medida con respecto a este tema. Yo quiero ver cómo se va a presentar todo esto, porque será muy interesante. Aquí tenemos transferencia, aquí tenemos multipropiedad, aquí tenemos precios de transferencias que no coinciden probablemente con el mercado, con la realidad. Así que estoy ansiosa por ver qué sale de este tema, pero es una jugada bastante interesante. Sí, muchachos, yo tengo aquí algunas dudas en la posición de Corinthians. Entiendo que el Citigroup se beneficia de todo este traspaso a través de su red internacional. En este caso, utiliza el Bahía para adquirir a este jugador, que es una joven promesa, y la adquiere a menor precio de lo que se supone que estaba pidiendo el Corinthians. Mi pregunta es, ¿por qué el Bahía pudo obtenerlo con tan solo 2 millones y no los 50 millones que se estaban pidiendo? Y lo otro que veo es que a raíz de esto, el Corinthians está tomando medidas y está empezando a reforzar o a blindar a sus jóvenes promesas con temor de que le pueda seguir pasando esto. Esto fue un descuido del Corinthians y debió haber hecho esto antes con este jugador, y ahora que se da cuenta que puede perder promesas de esta forma, ¿es que está tomando medidas o simplemente sí fue una acción desleal de parte del Citigroup utilizando el Bahía para adquirir esta promesa a un menor costo? ¿Por qué 2 y no 50?
Como dicen los infames revendedores de autos de Venezuela, barato, barato, barato. 2 millones en lugar de 50, se ve que hubo un vacío legal, como dicen ellos, se amparan en la ley, pero mi pregunta es ¿por qué les afecta tanto el tema de la multipropiedad y el Citigroup? Esto no lo podía hacer aprovechándose de esto también otro club de Brasil, porque es una gran promesa. Lo han llamado la selección brasileña, es uno de los talentos que dicen que va a surgir, que va a llevar el futuro de Brasil en sus pies. Entonces, no lo pudo hacer otro club, no lo pudo hacer Flamengo, Fluminense, cualquier otro equipo, aprovecharse de esta situación, porque yo lo que veo que infiero es que no se blindaron legalmente por todos los costados y alguien más pillo encontró la forma y bueno, ahora lo van a vender para Europa, ya cuando salgan, pues a un precio muchísimo mayor, pues. Bueno, no necesariamente lo van a vender a un precio mayor porque el City Football Group no necesita venderlo, se lo puede pasar tal vez entre ellos mientras el jugador acepte sin pagar, esa es parte de la multipropiedad, entonces más bien se están ahorrando 48 millones de dólares. Vamos aquí una por una de las preguntas, las anoté. El primera es ¿por qué 2 y no 50? Nuevamente lo repito, por el artículo 86 de la Ley General de los Deportes, básicamente este artículo te limita de que internamente tu cláusula de rescisión solo puede ser 2.000 veces el salario promedio del jugador, mientras que para transferencias fuera de Brasil puede ser el límite ilimitado como tal. Entonces, ¿qué hizo el Bahía? Se acercó, le dio el dinero al jugador, el jugador fue, depositó en una cuenta directamente de Corinthians, el dinero que eran los 2 millones de dólares, 14 millones y pico de reais, deposita y ya queda libre para ir directamente al Bahía como tal. Por eso son 2 y no 50. El siguiente punto que mencionó Brandon es, y que también lo mencionó un poco Andrés, es ahora Corinthians está blindando más los jugadores. El problema es el costo de blindar al jugador, porque para poder subirle el precio a la cláusula de rescisión interna de Brasil, tienes que subirle el salario, lo que significa que acaban de incrementarse los costos para Corinthians. Corinthians vive un momento muy complicado, tiene unas deudas internacionales que le prohíben fichar jugadores, tiene varios lesionados, lo que significa que no ha podido hacer recambio de jugadores. Este jugador iba a ser uno de los de recambio directamente y ahora no puede serlo en virtud de que se lo llevó el Bahía a través de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a hacer Corinthians? Sí, empezó a renovar acuerdos donde obviamente sube el salario lo más que puede para mantener a sus jugadores más importantes. Esto es lógico, totalmente. Luego preguntan, ¿y cómo la multipropiedad se aprovecha de esto? ¿No lo pudo haber hecho otro club en Brasil? Sí, lo pudo haber hecho otro club en Brasil, pero otros clubes en Brasil tienen el tema de que afectar a un rival directamente, y ya vamos a hablar del Bahía que lo va a afectar, puede generar problemas en la liga brasileña y puede generar un problema de quitarse jugadores entre ellos. Normalmente las ligas establecen unas cuestiones o establecen unas políticas que no se escriben porque pudieran ser ilegales, porque pudieran constituir un oligopolio, donde tratan de respetarse los equipos. El Bahía prácticamente es un externo, porque es más una embajada del Citigroup en Brasil que un club en sí mismo en Brasil. Entonces, compararlo directamente con Flamengo al mismo nivel de Flamengo es difícil, porque Flamengo vive de sí mismo, Palmeiras vive de sí mismo, pero Bahía pertenece a un grupo internacional que no le importa, bueno, me fue mal en Brasil, no importa, me seguí llevando a los jugadores, pero no tiene unas consecuencias morales como tal. Lo que sí tendría el Flamengo a sí mismo. Entonces, ¿cómo la multipropiedad operó? Bueno, Corinthians te lo está diciendo. Corinthians te dice que Bahía fue un mero intermediario del Citigroup para obtener ese jugador que no va a terminar jugando en el Citigroup. Eso es lo que opina Corinthians. Y por eso Corinthians está diciendo, usaron la multipropiedad para fregarme. Y luego vamos con el último tema, el más interesante. ¿Qué está y qué piensa hacer Corinthians? ¿Qué es lo que comentaba Elena? Bueno, Corinthians está furioso. Bueno, si pierdes 48 millones de dólares que tú esperabas, no podía esperar menos, ¿no? Esto en ganancias reales. Tal vez el jugador nunca iba a salir en 48 millones. Tal vez iba a salir en 20, en 30, en 18, pero no iba a salir en 2. Lo cierto es que Corinthians dice que va a denunciar a Bahía y se agarra de algo que me pareció, wow, los abogados de Corinthians, los abogados brasileños son muy top, suelen ser muy top. Y directamente dijeron, bueno, aquí hay todo un tema.
que es que a nosotros nunca nos comentaron que este jugador iba a salir. Este jugador nunca se comunicó con nosotros para decirnos que iba a pagar la cláusula de rescisión, ni el Bahía nos llamó a nosotros para sacar a este jugador de allí. Teniendo en cuenta esto, a nosotros nos parece que están violando el artículo 18.2 del Reglamento sobre Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, que indica que un club no puede negociar con un jugador sin permiso del club que tiene contrato con el jugador, a menos que queden 6 meses de contrato. Ahora, aquí hay muchas interrogantes a analizar. Esto es un artículo que se aplica a nivel internacional. ¿Se puede aplicar a nivel nacional? Esa sería una de las cosas que queremos ver qué va a suceder y cómo va a actuar la FIFA al respecto. En segundo lugar, no se trata de un jugador profesional, se trata de un jugador aficionado. Pero ese aficionado o amateur es entre comillas, porque era un jugador que estaba ganando bastante dinero y pasó a ganar incluso $300,000 anuales. Así que muy aficionado tampoco parece, ¿no? Al menos en los números monetarios. Corinthians va a ir por todo esto. Y a mí me parece sumamente interesante, como dice Elena, qué puede hacer. Fíjense que ya, como ya estaba comentando para responderle a Orlando, fueron con Guy Amorín, de 17 años, que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones y que tiene el mismo agente que Furquín, Pro Manager, y lo renovaron inmediatamente para subirle la cuestión. También pasó con Leo Amistad y volvieron a hacer las cuestiones. Entonces, Corinthians está buscando una cuestión, pero ¿dónde está el problema aquí? En que la ley brasileña no estaba preparada para esto. En el 98, cuando se crea este artículo en la ley Pelé, no se pensaba en esto de la multipropiedad, a pesar de que en el 98 ya estaba comenzando la multipropiedad, no se pensaba que se podía usar en contra, porque el artículo tiene una finalidad de proteger a jugadores que de repente no pueden conseguir ir al extranjero y que si no están jugando en su club, poder pasar a otro club y jugar. Pero ahora todo esto se desnaturalizó por la globalización y la cantidad de equipos que forman parte del grupo y cómo están aprovechando esta situación beneficiosa de tener varios equipos en varias jurisdicciones. ¿Qué tiene que pasar? Que la ley del 2023, que prácticamente es nueva y que copia el artículo del 98, tiene que ya ser actualizado y tiene que empezar a prever esto. La semana pasada hablamos de este tema, mostramos todos los problemas, esta semana estamos viendo el problema. Eso es lo que está sucediendo. Y habiendo explicado todo esto, muchachos, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan nuevamente de la multipropiedad? ¿Qué piensan de este caso entre Corinthians y Bahía? ¿Piensan que Bahía se aprovechó de Corinthians? ¿Piensan que Corinthians fue ingenuo y no se protegió? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Si les gustó, por favor, comentan, compartan y denle like. Si les gustó muchísimo, suscríbanse y denle a la campanita. Estuvieron trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho al deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. También estuvo trabajando para ustedes el pivote del mercado deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos. También estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Nos vemos hasta la próxima. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Muchas gracias por la sintonía. Sin más nada que decir, nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Esto es el precio del deporte.